Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Demet Özdemir y Can Yaman conmueven a sus fans con la celebración íntima y emocional del primer cumpleaños de su hija. Una fiesta pequeña, pero llena de emociones inesperadas, declaraciones sorpresivas y momentos que derritieron los corazones de todos los presentes. La pareja más comentada del mundo del espectáculo turco, Demet Özdemir y Can Yaman, ha vuelto a acaparar titulares, pero esta vez por una razón completamente diferente, el primer cumpleaños de su hija Elif. Alejándose del glamour y las cámaras, la pareja optó por una celebración familiar, sencilla y cargada de amor. Todo comenzó en una tarde soleada en Estambul. La casa de la familia, decorada con globos pastel, flores frescas y fotografías familiares, se convirtió en el escenario perfecto para un momento lleno de ternura. Entre los invitados estaban solo los familiares más cercanos y algunos amigos íntimos, lo que dio un aire aún más cálido y personal a la celebración. Demet, vestida con un sencillo vestido blanco de lino, fue quien se encargó personalmente de la decoración. No quería nada extravagante. Solo quería que Elif sintiera el amor con el que ha sido esperada y criada este año, declaró emocionada. Can, por su parte, no pudo contener las lágrimas cuando soplaron la vela del pequeño pastel hecho especialmente sin azúcar para su hija. Nunca imaginé que este día me haría sentir tan vulnerable. Ver a Elif crecer ha sido el regalo más grande de mi vida, confesó. El momento más emotivo llegó cuando Demet tomó el micrófono y dirigió unas palabras a su hija. Elif, mi vida cambió contigo. Me hiciste descubrir una fuerza que no sabía que tenía. Y a ti, Can, gracias por caminar a mi lado en esta aventura. Las palabras de Demet hicieron que los invitados estallaran en aplausos y más de uno no pudo evitar llorar. Lo que sorprendió a muchos fue que, a pesar de la discreción del evento, algunos detalles se filtraron a la prensa gracias a una amiga cercana que compartió imágenes en redes sociales. Rápidamente, los fans comenzaron a comentar, qué ternura de familia, Demet y Can son el ejemplo perfecto de amor verdadero, y ese momento en que Can besa la frente de Elif, increíblemente emotivo. Una fuente cercana reveló que Can había preparado un video recopilatorio con imágenes desde el embarazo hasta los primeros pasos de Elif, acompañado de una canción que él mismo grabó. Fue un momento mágico, todos se quedaron en silencio al ver el video, dijo la fuente. Aunque muchos esperaban una gran fiesta llena de celebridades y cámaras, la pareja dejó claro que su prioridad es el bienestar de su hija. No necesitamos grandes fiestas para mostrar cuánto la amamos. Lo importante es estar presentes, sentir, vivir cada instante con ella, expresó Can con una sonrisa. La tarde continuó entre risas, recuerdos y miradas llenas de complicidad. Cada rincón de la casa reflejaba no solo el buen gusto de Demet, sino también el esfuerzo y el cariño que ambos padres pusieron en cada detalle. El jardín, adornado con luces cálidas y cojines en el césped, se transformó en un lugar ideal para que los niños jugaran libremente mientras los adultos compartían anécdotas y buenos deseos. Una de las sorpresas más comentadas del evento fue la caja de los deseos, una idea que Demet tuvo semanas antes del cumpleaños. En una mesa decorada con acuarelas y mariposas de papel, los invitados podían escribirle una carta a Elif para que ella leyera cuando cumpliera 18 años. Queremos que cuando crezca, pueda leer cuán amada fue desde el principio, explicó Demet. Las cartas, escritas a mano y con emotivas palabras, fueron depositadas en una caja de madera que Can prometió guardar en un lugar especial. Durante la merienda, se sirvieron platos caseros inspirados en recetas tradicionales turcas, muchos preparados por las madres de Demet y Can. Esta mezcla de generaciones, sabores y emociones hizo del momento algo aún más íntimo. Una tía de Demet, entre risas, comentó, esto no fue solo una fiesta, fue un ritual de amor. A medida que el sol se ocultaba y la noche cubría la ciudad, Can tomó su guitarra. Sentado bajo una pérgola iluminada, interpretó una canción compuesta especialmente para Elif. La melodía, suave y melancólica, hizo que todos se quedaran en silencio. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Demet mientras sostenía a su hija dormida en brazos. Esta canción es para ti, Elif. Porque desde que llegaste, todas mis canciones tienen sentido, dijo Can al terminar. El aplauso fue espontáneo, profundo, lleno de admiración y emoción. Muchos de los presentes admitieron no haber visto nunca ese lado tan tierno y sensible del actor, que suele mostrarse fuerte y reservado en público.
Poco después, llegó un momento muy simbólico, la plantación de un árbol en el jardín, una tradición que Demet quiso rescatar de su infancia. Mi abuelo decía que plantar un árbol es dejar huella en la tierra. Este árbol crecerá con Elif, será su compañero de vida, explicó. Can cavó el hoyo con ayuda de su suegro, mientras Demet colocaba un pequeño olivo con una cinta rosada. Todos los presentes aplaudieron emocionados, sellando ese gesto con una foto familiar. Uno de los momentos más comentados del día siguiente fue una imagen que se viralizó rápidamente, Elif, dormida sobre el pecho de Can, mientras él acariciaba su cabecita. La fotografía, que fue compartida por error por una prima de Demet, se convirtió en símbolo de la ternura y el compromiso que la pareja tiene con la crianza. Los comentarios no se hicieron esperar, el amor se ve en los detalles, Can Yaman no es solo un galán, es un padre increíble, y qué privilegio ver una familia tan auténtica. A pesar de la fama que los rodea, Demet y Can han sabido construir un hogar lejos de los focos. En entrevistas anteriores, ambos habían hablado de su deseo de proteger su vida privada. Esta fiesta confirmó ese deseo, menos cámaras, más abrazos, menos poses, más autenticidad. En una breve conversación con uno de los medios presentes en la entrada del recinto, Demet comentó, no queríamos hacer de este día un evento público. Es un momento familiar, lleno de significado. Queremos que Elif recuerde su infancia por las emociones, no por las portadas de revista. Y es que ese parece ser el camino que la pareja ha elegido, un amor silencioso, pero firme, una familia moderna que no teme mostrarse vulnerable, unos padres que no buscan aplausos, sino memorias auténticas. Más tarde esa noche, ya sin invitados, Demet y Can se sentaron en el sofá con una copa de vino y el video del día proyectado en la pared del salón. Fue perfecto, dijo ella, con la cabeza recostada en su hombro. Sí, y lo mejor apenas comienza, respondió él, mientras acariciaba suavemente la manita de Elif que asomaba desde su mantita rosa. Días después, mientras los medios aún hablaban del cumpleaños, Can publicó un mensaje breve en su cuenta de redes sociales acompañado de una foto en blanco y negro de su hija, gracias por darme un propósito. Por enseñarme que el amor real no necesita escenario. Demet compartió la publicación con un emoji de corazón y la frase, nuestro milagro. Desde entonces, los seguidores de la pareja han comenzado a llamarlos la familia de luz, por la forma en que han sabido mantenerse unidos. Sinceros y llenos de afecto en medio de una industria muchas veces marcada por la superficialidad. Con este nuevo capítulo, Demet Özdemir y Can Yaman no solo reafirman su lugar como íconos de la televisión turca, sino también como referentes de una generación que busca construir la familia desde el amor consciente, la conexión genuina y el compromiso diario. El primer cumpleaños de Elif no solo fue una fiesta, fue una declaración de principios. Y para quienes tuvieron la fortuna de estar presentes, o simplemente leer los relatos en redes, quedó claro que no se trató de una celebración cualquiera, sino de un acto profundo de amor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Can están dando el ejemplo ideal de familia moderna? Déjenme sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.